se les daba la exportación, el consumo de determinados productos para incrementar el saldo exportable. Entonces, por ejemplo, se exportaba mucha harina, se exportaba mucha carne, pero entonces eso quería decir que teníamos veda de carne y que el pan se fabricaba con harina mezclada con sorgo. Y que es una de las experiencias más duras de la etapa previa del golpe de Estado, como el pan con sorgo, que es un espanto. Pero eso estaba mostrando, digamos, que el aspecto de lo que tiene que ver con el abastecimiento de insumos básicos, del consumo esencial, no estaba cubierto. Hay veda de carne, pero tampoco hay sustitutos para la carne. Entonces comíamos fideos, comíamos arroz y vendían unos productos cárnicos de origen desconocido, de contenido imposible de describir, y que según las leyendas urbanas alguien le había dado una hamburguesa de esas a un perro y el perro la había liqueado y se había ido corriendo. Leyenda urbana, nunca me pasó, nunca vi un perro en esa. Además, en aquel momento jamás nadie le hubiera tirado una hamburguesa a un perro, pero en fin, no había nada para comer, no tenía una hamburguesa. Pero ese tipo de cosas mostraban con qué desconfianza uno tenía que estar comiendo, qué difícil era. No hay azúcar, no hay harina, la hierba, poner la hierba de ayer secándose al sol, como dice el tango. Es decir, era un contexto realmente difícil. El año 72 había sido todavía peor, ¿no? Así que en ese sentido, digamos, uno puede decir, bueno, la evidencia de la crisis lleva al golpe de Estado. No, la evidencia de las crisis es el sustrato del golpe de Estado, pero no necesariamente es así. La crisis económica lleva a una crisis social, claro, porque primero hay mucha movilización, mucho reclamo, la sociedad movilizada es muy fuerte en el país en ese momento. Fíjense que la CNT tenía 5 años de fundada, a ver, poco más. Se había fundado en el 66, 7 años. No se sabía además cuál era su grado de consistencia, porque según contaba un veterano socio fundador de la CNT, que además era profesor de historia, el profe Platero, que era común que en los primeros debates, en las primeras reuniones de la CNT, qué sé yo, empezaban hablando de la solidaridad, de la unidad, qué sé yo, de repente alguien decía una palabra incorrecta y se podría todo, hasta las piñas volaban, había que parar la reunión, corte intermedio, tranquilo, volvían a la reunión, entonces el compañero le pedía disculpas al compañero que había agredido y que al resto de los compañeros por su carácter, pero y ya para entonces tenía un ojo de este tamaño y el otro que tenía la boca medio deformada de otra peña y se bueno, sí, como yo también, es decir, abrazo y seguimos hasta la próxima piñata. Costaba mucho esfuerzo, decía Platero, poder llevar una discusión más o menos coherente en los años 65, 66, 67, cuando estaba armando. Bueno, acá en el 73 no se sabe si ese sustrato de la CNT será firme realmente o si desaparecerá el primer soplo, ¿no? Porque nunca ha tenido, digamos, un ataque realmente fuerte sobre sí mismo. De cualquier manera, es una sociedad muy movilizada. Si uno mira los diarios de esos días, ve el anuncio permanente de paros, movilizaciones, huelgas, delegaciones que van al Parlamento de trabajadores para promover determinada ley o reclamar determinado apoyo, solicitar determinado subsidio o cosa por el estilo. Es decir, eso es el tema permanente. A eso se le agrega otro aspecto más, que es el tema de la violencia, ¿no? La violencia política está muy presente en junio del 73, pero no la violencia política del MLN ni nada por el estilo. Es decir, el MLN y etcétera habían desaparecido del escenario, ya no estaban más activos. El último atentado del MLN es en el año 72, mediados del 72, y ya después no hay más hasta hoy. Es decir, no es que habían entrado en una pausa determinada porque estratégicamente le servía, ya que estaba desmantelado el MLN, y eso era algo que los militares mismos reconocían, aunque por supuesto no lo decían, porque si llegaban a decir que el MLN ha sido derrotado, la respuesta inmediata era muchas gracias, vuelvan a los cuarteles, y eso es la parte que no querían hacer. Pero de cualquier manera, esa parte estaba funcionando. Ahora, si no hay violencia política de los movimientos guerrilleros, ¿qué violencia política hay? Bueno, hay dos. Por un lado el terrorismo de Estado y por otro lado la violencia de la derecha. En ese repaso de los diarios que les sugería que hicieran,
van a ver que entre las noticias están ataques a los liceos, al Liceo Rodó, al Liceo Colón, al Liceo de Colón, al Liceo Bauzá, al Dámaso, es decir, grupos de jóvenes armados con garrotes, algunos con revólveres, que entraban a los garrotazos a los liceos, vandalizando el lugar, rompiendo los vidrios, pegándole al estudiante que encuentren, buscando a veces algunos para castigarlos. Bueno, en el año 72, en uno de esos asaltos, fue asesinado Rodríguez Muela en el Liceo 8. Y aunque la policía pudo encontrar y capturar a buena parte de los asaltantes, después resulta que ninguno fue condenado por nada. De cualquier manera, esa instancia es importante porque están los nombres en el expediente. Es decir, esa es la violencia política que está, esa es la violencia política que está presente. Y el terrorismo de Estado, fíjense que en mayo de 1973, Juan Pablo Terra denuncia la muerte de González Mendieta en Durazno. Fernández Mendieta, gracias, me estaba dudando que se me trabó el nombre, muchas gracias. Y unos días después del golpe, mediados de agosto, ahora procesaron al coronel Tarigo por el asesinato de un tupamaro que estaba detenido, es decir, la tortura y la prisión, los maltratos seguían vigentes, no se interrumpieron, no se dieron cuenta que había en el medio un golpe de Estado, que ese también es un dato interesante, es decir, no es la situación de Uruguay como la situación de Chile, que había un gobierno, se produce el golpe de Estado y al otro día hay un gobierno distinto. No, acá hay un gobierno, viene un golpe de Estado, sigue el mismo gobierno y siguen las mismas cosas. Eso es interesante porque tiende a enmascarar la realidad del golpe de Estado. Entonces, ahí, digamos, tenemos un panorama bastante, me parece, completo de toda esta situación, a lo que hay que agregarle las novedades políticas. Digamos, los partidos políticos están en un momento bastante crítico porque estaban organizados y estructurados en torno a figuras. Incluso, digamos, ha perdurado la designación de sectores políticos a partir de esas figuras. Todavía se habla del herrerismo. El actual presidente, que es el representante del herrerismo, no tiene el apellido Herrera en ninguno de sus cosas de la cédula. Lacalle era nieto de Herrera. Herrera murió en el año 59. Sin embargo, el sector político se le sigue llamando herrerismo. En cuanto murió Herrera, se dispersó el sector político porque él era el principal referente. Con Luis Valleverri pasa lo mismo. Con Nardone pasa algo parecido. Es decir, Luis Valleverri, Nardone y Daniel Fernández Crespo murieron los tres en 1964 con 3 meses de diferencia. Además, digamos, Luis Valleverri y Fernández Crespo murieron con 15 días de diferencia. Y Fernández Crespo era el organizador de la UVD, que era el grupo político más fuerte dentro del Partido Nacional después de la muerte de Herrera. Cuando se muere Fernández Crespo, se dispersa la UVD. Y Luis Valle era el líder de un sector político fuertemente estructurado, como era la lista 15, pero, digamos, los conflictos internos por la herencia de Luis Valle entre Vasconcelos por un lado y Jorge Valle por otro, trajo como resultado la catástrofe del sector. Entonces, recién se empiezan a recomponer los liderazgos en la elección de 1971. Fíjense que estas cosas ocurrieron en el 64. En 1971 aparece dentro del Partido Nacional, por primera vez, un candidato no herrerista, que es mayoría en el partido, que es Herrera Lunate. Por primera vez aparece un sector político no tradicional que reúne más del 18% de los votos. Es decir, allí hay novedades, pero todavía no cuajaron. Por ejemplo, un dirigente político importante en 1971, sin dudas, es Pacheco Areco. Pero Pacheco Areco baja de la presidencia y su liderazgo se empieza a diluir hasta desaparecer. Es decir, Pacheco Areco, no todo el mundo recuerda que murió a mediados de los 90, muchos piensan que murió antes, porque en realidad su liderazgo ya no tenía peso políticamente en el Partido Colorado. Entonces, esa circunstancia hacía que los partidos estuvieran particularmente desorganizados. Y esa desorganización se notaba en los momentos de crisis cuando había que tomar decisiones. Era muy difícil alinear al partido, a cualquier partido, en torno a una decisión cualquiera. Siempre había, digamos, gente rebelde que no aceptaba votar por perfilismo, por cálculo político, por lo que sea, por convicción, pero, digamos, allí había cosas que siempre se trababan. Y así es como
digamos, desde 1968 en adelante, el Estado va teniendo cada vez más peso. Fíjense que desde 1968 se vive un estado de excepción. Medidas, prontas de seguridad que, a pesar de que por su carácter son transitorias, en la práctica se han transformado en permanentes. Y eso era algo que era así porque el Parlamento lo había permitido. El Parlamento lo permitió, si no, no hubiera pasado. Aceptó la vigencia de las medidas prontas de seguridad, aceptó que el gobierno redujera, limitara la libertad de expresión, la libertad de prensa, y no se podía informar sobre determinados hechos, no se podían usar determinadas palabras. Había 7 palabras que no se podían usar. Suena ridículo dicho ahora, pero en aquella época era bastante fastidioso. Una de las palabras era célula, por ejemplo, y se hablaba una célula, Tupamara dice tal cosa, con lo cual le complicaba enormemente la vida a los profesores de biología. Pero, digamos, había un dibujito que había salido en un diario, un estudiante con un microscopio decía: ¿qué hago? Si le digo lo que es, voy preso, y si no le digo, pierdo el examen. Pero no decía cuál era la palabra que no podía decir. Es increíble cómo los dibujantes pueden encontrar graciosas las cosas más terribles, ¿no? Es un trabajo pobre. Pero entonces, eso, digamos, se hacía con la tolerancia del Parlamento. La Comisión Permanente levantó las medidas de seguridad, el Pacheco Areco las reimplantó. La Asamblea General levantó las medidas de seguridad en mediados del año 70. Pacheco Areco las volvió a reimplantar y a nadie, digamos, no se encontraron mayorías para decir: pará, loco, esto no lo podés hacer. Realmente es así. Después, en 1972, cuando se producen los asesinatos del 14 de abril, Bernaberri sale con el reclamo de la declaración de estado de guerra interno. Estado de guerra interno, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es estado de guerra interno? Estoy aprovechando a tomar agua. En una entrevista que le hizo Alfonso Lessa a Bordaberry hace 20 años, es decir, cuando se cumplieron 30 años del golpe, y que se consultan en YouTube, creo que se transmitieron por TV Ciudad. Ahí Lessa le pregunta a Bordaberry, dice: bueno, pero ahí, ¿por qué declararon el estado de guerra interno? Y Bordaberry era muy sincero, casi desenfadado, dice: bueno, en realidad eso fue un mamarracho que inventamos con Pacheco Seré. Pacheco Seré, el secretario de la presidencia. Fue un mamarracho que inventamos con Pacheco Seré, dice, porque teníamos que declarar una guerra porque la Constitución, y está dando recuerdo, hacía un gesto, como siempre escogiendo la Constitución, la Constitución no permitía poner civiles a la justicia militar, salvo en caso de guerra. Entonces teníamos que declarar la guerra. Pero no queríamos que se amparara la Convención de Ginebra. Entonces, no podíamos declarar una guerra cualquiera porque si no, se nos decían: ah, no. Entonces declaramos una guerra interna, una guerra distinta. No era la misma. Y eso es real, digamos, en todo este periodo de la guerra interna se continúa, como la práctica anterior, de designar con la expresión detenidos a los prisioneros. Detenido no es una categoría que entre dentro de la Convención de Ginebra, prisionero sí. Entonces, si dicen el número de prisioneros capturados por la fuerza conjunta, eso ya les puede permitir un amparo que la palabra detenido no contenía. La declaración de estado de guerra interno se votó el 15 de abril de 1972 a la madrugada, bajo fuertes presiones de las Fuerzas Armadas y del Poder Ejecutivo, mientras era allanada la sede del Partido Comunista y era allanada la sede del Movimiento 26 de Marzo. Es decir, era un clima particularmente. Muchos años después, estamos en diciembre de 1986, está reunido en el Palacio Legislativo, en una de las salas del Palacio Legislativo, toda la bancada nacionalista. Ferreira Aldunate está presentando la situación y dice: bueno, salieron las citaciones para declarar por las violaciones a los derechos humanos, y me dijo Sanguinetti que le había dicho Medina que las guardó en la caja fuerte y no las piensa sacar.
Fíjense las vueltas que da la historia de la Caja Fuerte de Medina, ¿no? Así que entonces tenemos que aprobar esta ley porque en líneas generales es esta ley, o si no, tenemos que enfrentar un golpe de Estado. Y Carlos Julio Pereira le dijo, mire, discúlpeme, nunca se tuitearon según dice Carlos Julio Pereira, mire, discúlpeme, ya una vez voté una ley con el cuento de que si no la votaba se venía el golpe de Estado, la voté y se vino el golpe de Estado igual. Así que yo en esta no voy a entrar, permiso, se retiró Uruguay Tourné. Es decir, para Carlos Julio Pereira todavía estaba muy viva la presión que habían sufrido en aquel momento cuando tuvieron que aprobar primero el declarado de Estado de Guerra Interno y después la Ley de Seguridad del Estado. Pero desde ese momento, digamos, ya el estado de guerra interno ya era, como dijo Bordaberry, un mamarracho. La Ley de Seguridad del Estado ya era decididamente inconstitucional, porque mostraba en qué circunstancias, describía en qué circunstancias los civiles podían ser juzgados por la justicia militar, a veces sin necesidad de haber cometido delito, solo por la sospecha de un delito puede ser procesado y condenado. Es decir, allí ya la Constitución había quedado flotando en el vacío, no se sabía muy bien qué cosa estaba ocurriendo. Por eso les decía, digamos, en el caso del Uruguay, la crisis política ambiental, digamos, permitida por los partidos políticos, se viene desarrollando desde mucho antes y es muy visible en junio de 1973. El otro día hubo un acto muy bonito en el Parlamento donde se repitió la reunión del Senado del 27 de junio y allí reprodujeron 3 discursos, pero hubo un discurso que nadie mencionó, que fue el de Rodríguez Camuso. Que Rodríguez Camuso empezó diciendo, este es el resultado de 5 años de claudicaciones, y les empieza a pasar la lista de todo lo que se había dejado pasar en los últimos 5 años. Ese discurso, lamentablemente, no pasó. Pero, de cualquier manera, estaban conscientes de que eso era así. Rodríguez Camuso lo dijo, pero era plena conciencia que los otros que estaban allí, que quiero señalar, en un gesto de coraje importante, porque en realidad no sabían si no salía, si no se lo llevaban preso, pero también quiero señalar, marcando la diferencia profunda con lo que había sido la reunión de la Asamblea General del 31 de marzo del 33, que fue multitudinaria, extensísima, donde todo el mundo quería hablar, todo el mundo pedía la palabra y todo el mundo decía lo que pensaba y no se andaban escondiendo. Fíjense que de esa reunión del Senado de 1973 se habían borrado todos los pachequistas y se habían borrado todos los herreristas. No quedaba ninguno. Y los que quedaban allí, digamos, dijeron su discurso y, bueno, ya, cada uno por su lado. Entonces, hay un punto crítico, digamos, hay una crisis de los partidos que resulta particularmente visible. Yo hacía mucho que no repasaba esos documentos, me puse a repasarlos y quedé realmente sorprendido. El desafuero de Erro, el proceso del desafuero de Erro, quedé muy impresionado leyendo, me había olvidado. Son como 600 páginas, no quiero hacerme la víctima, pero realmente fue un esfuerzo. Pero, digamos, era una cosa muy interesante ver lo que estaba pasando ahí. La justicia militar solicita el desafuero de Erro más que por acusaciones concretas, porque lo que se hablaba era que Erro era informante del MLN, y entonces el juez militar lo quería juzgar por encubrimiento de atentado a la Constitución, lo cual es disparate total. Es decir, si atentás contra la Constitución, mereces un castigo. Si no atentás contra la Constitución, viví tranquilo. Pero ¿cómo se encubre un atentado a la Constitución? Si el atentado a la Constitución es un hecho público. Bueno, en fin, no pregunte. El juez, el fiscal militar, realmente el expediente es espantoso, es horrible en el sentido de mal hecho, ¿no? Tanto que un legislador partidario del desafuero dijo, bueno, no seamos tan severos con este coronel que se recibió hace poco de abogado y tal vez dio derecho penal hace tal vez 20 años. El coronel era el coronel doctor Federico Silva Ledesma. Es decir, Federico Silva Ledesma se recibió de abogado, inmediatamente entró el juez de fiscal militar, después de juez militar, después fue presidente del Supremo Tribunal Militar. Y no sabía armar un expediente, ese salió espantoso. Bueno, pero, digamos, la discusión sobre el desafuero de Erro es interesante porque muestra hasta qué punto los legisladores eran conscientes de que el tema no era Erro, de que el tema era el Parlamento.
¿Mm? Porque, por ejemplo, hay declaraciones de testigos que dicen, por ejemplo, Mauricio Rosenkopf, por ejemplo, Adolfo Bassen Alanís, por ejemplo, Amodio Pérez. Dice, bueno, usted, Pepe Mujica, ¿usted conoce a Erro? Sí, todos dicen que sí, claro, Erro es un personaje público, no es un secreto. Le preguntan a Mujica, bueno, ¿cómo lo conoció? Y lo conocí en el año 58 cuando andábamos los dos militando por el herrerismo. Yo trabajaba en el grupo de él. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? En el año 63. No me sirve, pero lo dejan en el expediente. No se lo creo. Le preguntan a Rosenkopf, ¿tuvo contacto con Erro? Sí, tuve contacto con Erro. Y tuve contacto con, y a continuación empieza toda una lista, con fulano, mengano, sultano, aquel, el otro, y no pude hacer el contacto con el pachequista porque llegó tarde. Es decir, cualquier legislador mira eso y dice, el doctor es lista. Empieza por Erro y acá también me están nombrando a mí, por supuesto, todos los nombrados tenían la palabra y decían que era absolutamente falso, radicalmente ridículo, insospechablemente así inaceptable que ellos pudieran haber tenido contacto de algún tipo de contacto con Macanudo. Se toma tu declaración, pero ahí dice que vos estuviste. Y si procesan a Erro por lo que ahí dice, mira que te van a procesar a vos por lo que ahí dice. Así que andate preparando. Aún así, hubo un bloque fuerte de legisladores que estaban a favor del desafuero, concretamente del Partido Colorado todo. Es muy interesante la posición de Vasconcelos, porque no habla de desafuero, habla de otros problemas que tienen vinculados, digamos, no directamente. Y cuando él habla, recibe el apoyo de blancos y frente amplistas y discute con colorados. Es decir, Vasconcelos está como atravesado en el Partido Colorado así. El desafuero no sale porque un legislador pachequista, Carlos Mario Freitas, propone en diputados un juicio político. Entonces, cuando llega la noticia que se propone un juicio político, inmediatamente el Senado declina competencia de la Cámara de Chao. Se lo pasa a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados es el mismo panorama, es decir, la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, a diferencia de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores, las cámaras de senadores eran 7, la Cámara de Diputados eran 5. En la Cámara de Senadores salió 4-3 a favor del desafuero. El cuarto voto fue el del doctor Echegoyen, que hubo que salir a buscarlo para que viniera a votar. Y Echegoyen, que era capaz de hablar 6, 8, 10 horas seguidas sobre el tema que fuera, citando autoridades jurídicas, esta, aquella y la otra, allí se limitó a decir que, bueno, los dirigentes de su partido le habían dicho que iba a votar el desafuero, así que él votaba el desafuero. Sí, penoso. Pero en diputados era la inversa, eran 5 legisladores, de los cuales 2 colorados, 2 blancos y un frente amplista. Los 2 colorados eran Marquesano y un pachequista, no me voy a acordar del nombre, pero son de esos tipos que uno... No está Matías. Matías me sirve de apuntador, me saca de estos apuros. Pero el Cristóbal Cano. Dije Cristóbal y se me frenó el apellido. 2 blancos que eran Enrique Beltrán y un legislador de Colonia blanco, ese sí no voy a acordar el apellido, acá no hay Matías que me salga. No, era 2 apellidos, un apellido inglés. Me sale Pereira Henderson, pero no tiene nada que ver. Sí, por eso. Y Batalla. Era en el Senado el otro integrante del Frente Amplio, Michelini, en esta era Batalla. Y acá se veía que evidentemente Enrique Beltrán iba a votar como Washington Beltrán, estaba en contra. El otro de Por la Patria iba a votar lo que había dicho Pamela Lunata, que estaba en contra. Batalla iba a votar en contra. Entonces quedaban 2 colorados en minoría. Entonces empezaron a venir nuevas pruebas, nuevos documentos de interrogatorios que se habían hecho a Tupamaros, en los cuales el nivel de error en el MNL iba subiendo cada vez más. ¿No? Primero era cómplice ante toda la Constitución por haber sido informante,
después era integrante, al final era el jefe político del MDM. Y había tenido una dura discusión con Sendik en un auto en la esquina de Boulevard Artigas y Millán, donde Erro le había dejado en claro a Sendik que el verdadero jefe del MDM era Erro y Sendik simplemente... Ese golazo estaba en un documento de un expediente que empezaba diciendo que el imputado era ¿cómo es? Que había hecho ocultado el atentado a la Constitución, había hecho encubrimiento. Bueno, al final se vota, y esta es la parte más extraña de este asunto. Se votó 8 veces. Se votó una vez el informe en mayoría que decía que no había que hacer juicio político y terminó empatado 49-49. El legislador vasconcelista, Ponciano Torrado, cuando empezó la discusión, dijo que se retiraba y se fue. Por eso es que queda empatado el número de integrantes, porque son 99. Entonces, ahí hasta votó el presidente Gutiérrez Ruiz en contra del desafuero del juicio político, 49-49. Entonces, votamos el informe en minoría, que sí se haga el juicio político. De nuevo, 49-49, pero esta vez a la inversa. Los que votaron por una dejan de votar por otra. Entonces, se decide hacer un cuarto intermedio de una semana. Y a la semana siguiente se iba a volver a discutir. Más que nada, una semana para ver si inventamos algo en esta. Bueno, la semana siguiente vienen, se instalan, se leen las cosas, se vota por el informe mayoritario 49-49. Como está empatado, dice Gutiérrez Ruiz, una tercera votación, si se vota por tercera vez, así me votaba en la reunión anterior, si se vota por tercera vez empatado, queda rechazado la moción de no llevar adelante el juicio político. Se vota empatado. Alguien dice que se rectifique la votación. Se cuentan de nuevo los votos, empatado. Vamos a votar la que dice hágase el juicio político. Se hace la primera votación 49-49. Se hace la segunda votación y así pasó algo. 47 por la afirmativa, 49 por la negativa. Entonces alguien grita, pido rectificación de la votación, y me imagino la patrulla recorriendo el Palacio Legislativo hasta metido en los baños donde estaban estos tipos que se habían escapado. A uno le dieron captura, el otro se dio la fuga y no hubo manera de agarrarlo. Así que se vuelve a votar y quedó 48 por la afirmativa, 49 por la negativa, rechazado. Esto fue el 22 de junio de 1973. Y a partir de allí en la prensa empiezan a aparecer las noticias de reuniones de Bordaberry con los mandos militares, reuniones de los comandantes en la Junta de Comandantes en Jefe, reuniones de políticos con Bordaberry, reuniones de Bordaberry con los ministros. Es decir, según dijo Bordaberry, en esta misma entrevista que le decía, que estaba particularmente sincero con Lesa, le dice, estábamos ahí rechazando el desafuero de Erro, habíamos perdido la mayoría en el Parlamento, que ese es el otro dato también, Bordaberry había armado, o lo que él llamaba el Gran Acuerdo Nacional, y que Ferreira Donati decía el acuerdo con Blanco Barato, para tener una mayoría ajustada en el Parlamento. Pero le habían votado en contra los herreristas de Heber, Por la Patria, Movimiento de Rocha y Beltrán, habían votado en contra del desafuero, y además, siempre en Paysandú, en el centro de los acontecimientos, el intendente colorado ballista de Paysandú había sido procesado, Garracino, no lo defendía a nadie, pero resulta que los interrogatorios que habían hecho las fuerzas conjuntas a los involucrados los trataron igual que si fueran del MLN, cosa que hizo que la 15, en principio, no votara la prórroga de la suspensión de garantías constitucionales a principios de junio y pidiera en la sesión de las 5 de la tarde del 27 de junio de 1973 la formación de una comisión investigadora para ver qué estaba pasando acá en Paysandú. Entonces ahí, digamos, en ese momento Bordaberry se da cuenta que ya no tiene mayoría parlamentaria, que ya no puede controlar el Parlamento. Fíjense que es la primera propuesta de Bordaberry al Parlamento que es rechazada. Fue rechazado el periodo de prórroga de las garantías constitucionales y ahora es rechazado el desafuero de Erro. Por lo tanto, ya no tiene
mayoría parlamentaria. Están discutiendo sobre el tema del golpe de Estado. Creo que lo de que discuten y se reúnen tanto los comandantes, entre ellos y con Bordaberry, no están discutiendo el tema del golpe de Estado, sino de la oportunidad. Es ahora, esperamos un poquito, debimos haberlo hecho antes, como quiera que sea. Pero entonces dice Bordaberry, nadie sabía qué hacer. Entonces lo llamé a Pacheco Seré era su cómplice para todas estas cosas. Lo llamé a Pacheco Seré y dije, vamos a hacer el decreto. Así que redactamos el decreto de disolución de las cámaras. Y lo que se menciona en el decreto es el desafuero de guerra. La antipatria se ha apoderado de las instituciones, se ha infiltrado en la vida de la sociedad y ha llegado incluso a dominar el Parlamento con la inocua violación de la Constitución que significó el rechazo del desafuero de guerra. ¿Qué relación de la Constitución al desafuero de guerra? La Constitución del Parlamento, eso le preguntaste, si no, ¿qué gracia tiene? Si le preguntas una cosa y ya sabes lo que te va a contestar, no me digas. Pero se ve que eso lo dejó muy enojado. Entonces, a partir de allí viene la disolución de las cámaras y el anuncio de que se designará un Consejo de Estado, que se van a disolver las juntas departamentales, el anuncio de que se van a instalar las juntas de vecinos y aquel famoso artículo que decía que se le prohibía atribuir intenciones dictatoriales al presidente de la República. No es dictadura. No es dictadura, exactamente. Un titular, ¿no? Sí, la portada de marcha. La portada de marcha de ese viernes que se dio una clausura de 3 semanas, pero, digamos, lo dijo. Ahí estaba. Esto no es dictadura. Ahora, fíjense una cosa, en esas circunstancias, ya estoy terminando y sí, dejamos espacio a las preguntas, pero en esas circunstancias, los partidos políticos, que ya estaban en una situación bastante crítica, se quedaron casi sin reacción. Allí hay 3 actitudes diferentes. Por un lado está la actitud del reeleccionismo, que emitió una declaración apoyando el golpe de Estado, después que Pacheco mandó un telegrama de España diciéndole a Bordaberry que le parecía muy bien lo que Bordaberry había hecho, disolver el Parlamento. Por otro lado están los sectores políticos que se manifestaron en contra del golpe de Estado y se fueron para su casa. Unidad y Reforma, Lista 15, Washington Beltrán, Mario Heber, y después el Grupo por la Patria, Movimiento de Rocha y el Frente Amplio, que se proclamaron en contra del golpe de Estado y movilizaron algo. El caso de los blancos era particularmente complicado porque, digamos, en la izquierda había cierta idea de cómo proceder en caso de que tener que pasar clandestinos, pero en el Partido Nacional eso no existía. Entonces, allí a los pocos días Ferreira se tuvo que ir a Buenos Aires. A Sereni lo ponen preso el 9 de julio y ya empieza todo ese ciclo de prisiones y liberaciones hasta, digamos, que lo metieron allá en Minas y después lo trasladaron a Montevideo, estuvo hasta marzo del 84. Pero en todo ese ciclo, digamos, fueron los únicos que más o menos hicieron algún gesto. Es interesante señalar una cosa. De los dirigentes actuales de primera fila que estaban vivos en el momento del golpe de Estado, el único que fue preso por resistir el golpe fue la calle. Bueno, esperaba que pensé que todos me lo iban a decir al unísono. La calle fue el único que fue preso. Y en una época le gustaba recordarlo, cada vez que hacía una entrevista decía, porque yo fui detenido, qué sé yo. Después se olvidó. Después se olvidó. E incluso en el año 2002 creo que fue, hubo un homenaje en el Ministerio de Relaciones Exteriores que organizó el canciller de la época a los ministros de Relaciones Exteriores del pasado. Estaba Juan Carlos Blanco, estaba Rovira. Y como expresidente habló el doctor Lacalle y en su discurso dijo: saludo especialmente al doctor Juan Carlos Blanco por las razones que ya le expliqué personalmente cuando estuvimos conversando recién. Hasta de qué lugar, qué tenía que ver Juan Carlos Blanco con lo que le había metido preso. Bueno, pero digamos, hubo unos cuantos dirigentes blancos detenidos. A Cacho López Balestra lo agarraron en una ocupación. A Manuel Galán, que era un aviador, creo que era un capitán retirado de la Fuerza Aérea, integrante
integrante del directorio del Partido Nacional lo agarraron, y parece que los amarraron fuerte, pero digamos eso que va allí. La reacción fuerte contra el golpe de Estado fue la huelga general. Y eso no es importante señalarlo por dos razones. Primero, porque los partidos políticos tienen tendencia a asumir el protagonismo y a decir, sin parlamento nunca más, como dijeron cuando se cumplieron 30 años del golpe. No, nunca más parlamentos como ese, digamos. Eso de ponerse como protagonista en primera fila, qué feo. Y segundo, también porque existe otra versión que dice, sí, cuando se produjo el golpe de Estado, nadie se enteró, no pasó nada, no. Manini. Por ejemplo. Es decir, esa situación que, claro, en cierta medida mezclan la situación del golpe de Estado de junio con la reacción de febrero. En febrero no hubo ninguna reacción. Eso es real. No es raro, porque de los 4 golpes de Estado que dieron presidentes en este país, si contamos ese de febrero del 73, 3 se dieron en febrero y nadie se enteró. Cuestas, Valdomir y, digamos, este episodio ocurre en febrero. ¿Quién se acordaba del golpe de Estado de Cuesta? No levante la mano nadie, por favor. Es decir, esa circunstancia, el hecho de que ocurra en febrero también, digamos, le quita perfil, pero lo que ocurrió en junio fue distinto, fue muy distinto, fue muy distinto. Y solamente 2 o 3 palabras. Primero, fue una huelga general. Es el único caso en el cual el golpe de Estado en América Latina se responde con una huelga general. Segundo, duró 15 días. 16, empezaron Acá en Paysandú 16, siempre Paysandú marcando la diferencia. Pero como son muchos días. Leía una entrevista que le habían hecho en Búsqueda, ahora, a un sobreviviente que era dirigente de la OCE, y el periodista le dice, pero la huelga general no duró tanto. Y la esposa, que está escuchando, dice, bueno, nombrame otra que haya durado más y te doy la razón. Risas. O sea, lo puso él en el caso. Como que 15 días de huelga general. 15 días sin saber lo que vas a comer el otro día. 15 días de ocupación sin saber lo que vas a comer. Que en algunos casos el dueño de la fábrica, un judío explotador que venía con la idea de que había que sacarle, se representaba, había venido, es un caso real, había venido de Alemania, escapado en la década del 30, había empezado vendiendo puerta por puerta, al final había hecho una empresita. Se llevaba horrible con el sindicato, pero espantoso. Pero en el momento que se produce el golpe de Estado, al loco se lo representó. Esta es la Wehrmacht, estos son los que resisten. Entonces, les llevaba pollos para el almuerzo. Otros tuvieron menos suerte y organizaban brigadas para salir a cazar gatos de noche porque algo había que comer. Es decir, las reacciones fueron diferentes también según los barrios. En algunos barrios respondían mejor que en otros. Pero, digamos, de cualquier manera fue dura en cualquier circunstancia. Más hacía un frío de morirse. Un frío brutal. Y hay, digamos, un balance, 3 muertos, 2 de ellos asesinados por las fuerzas conjuntas. 1, 16 años por escribir en una pared consulta popular. No muera la dictadura, no abajo a las fuerzas, no. Consulta popular, quiero democracia. Walter Medina. 16 años. Ramón Pérez sale en una manifestación, viene la policía, agarra brazos, lo encuentra, pum. Lo agarraron a él, desarmado, baleado por la espalda. Adrián Montañez, un dirigente de textil, que estaba en una coordinación de tuvo un accidente y se mató en un accidente. Es decir, podría haber estado tranquilo en su casa, pero metido en la huelga y coordinando, yendo de un lado para otro, reuniones, qué sé yo, tuvo un accidente y murió. Es decir, 3 víctimas fatales, innumerable cantidad de presos, centenares de presos en el cilindro, montones de destituidos, gente que se tuvo que ir del país, gente que encontró, aprovechando un decreto que estableció la dictadura de que estableció un emplazamiento y los que no se presentan al emplazamiento pueden ser destituidos sin pagar indemnización, y hubo unos cuantos empresarios que aprovecharon esa volada. Bueno, digamos, todo eso costó la huelga general. Digamos, eso en cuanto a costo. Y tiene una última cosa, les dije que iba a terminar, pero ahí ya voy a terminar, les aseguro.
Hay un episodio que a mí me sorprende enormemente, que lo he contado muchas veces porque realmente es de las cosas que a uno le cuesta entender. Le cuesta entender y le llama la atención. En determinado momento, digamos, para la dictadura y la CNT estaba en una especie de diálogo en los primeros días sobre si la huelga era realmente efectiva o si la huelga no era efectiva. De parte del gobierno el tema era la huelga, bueno, en Montevideo se está normalizando, lo dicen 3, 4, 5 veces seguidas, quiere decir no se está normalizando nada, pero se está normalizando y la evidencia es que la ANCAP está produciendo como siempre. La habían ocupado. Como la ANCAP, claro, la habían ocupado, además tenía cada empleado de ANCAP tenía un uniformado atrás que miraba a ver si no bajaban, es decir, lo pusieron. La idea del gremio era, primero, ponerla a funcionar al mínimo. No, aquí poner a trabajar, poner a funcionar. Después pensaron, bueno, reciclamos el combustible, mezclamos el ya destilado con el que está en crudo, bueno, no se pierde nada, no se pierde tiempo. No, tampoco, cuidadito con lo que toca. Entonces, de allí salió que la idea era apagar la llama. Porque la llama, el emblema, bueno, se apagó la llama. Efectivamente se apagó la llama. Estuvo unos cuantos días apagada y Aurelio González le sacó una foto a la llama de ANCAP. Aurelio González y los fotógrafos del Popular que hacían esa ida y vuelta, entonces ponían la foto así, decían, mira compañero, así es como está Montevideo ahora, lleno de milico, se veía la ANCAP, la chimenea y unos uniformados allí. Miren compañero, falta la llama de la ANCAP, aplausos. Recién en el año 2003, Álvaro Rico publicó un libro que se llama 15 días que estremecieron en Uruguay. Y allí contaba quiénes y cómo habían apagado la llama de la ANCAP. Hasta ese momento los tipos, nada. Uno decidió hablar y le contó a Álvaro la historia. Allí también el sindicato de ANCAP se enteró de cómo había sido la cosa y les hizo un homenaje. Les organizó un homenaje porque la flauta. ¿Cómo se hace para apagar la llama de la ANCAP? Y además es un acto de resistencia, no es un boicot, no tenías que romper la planta, tenías que pararla. Cuando se estaba por realizar el acto de ANCAP, bueno, le invitaron a Álvaro Rico para que hiciera las cosas, qué sé yo, y entonces alguien le dice, mira, te voy a presentar a Vega. Vega era el otro que había participado. Y Vega lo mira fijo y le dice, eso no era para ser contado. Usted no tenía que contar eso. Eso tenía que quedar en reserva, porque eso es una manifestación. Y vale, le pasó toda la línea, loco, PSU cuadrado, así, ¿no? Con arista. Si el Partido Comunista había dicho eso no se habla, consideraba que Álvaro Rico había traicionado. Y esto yo lo voy a dejar en claro cuando tenga que hablar en la. Álvaro Rico le dice al otro, Goyi, dice, ya estoy hablando con Vega, me va a quemar. Vega, bravísimo. Vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, cuando Vega empezó a hablar, empezó en los mismos términos que le dijo a Álvaro Rico. Esto no debía ser revelado. Esto no se debía contar. Esto era algo que tenía que quedar como una prueba de la capacidad de lucha del pueblo uruguayo, todas esas cosas. Porque antes mencionamos a nosotros, ¿qué decir de fulano de tal? Que fue el que organizó toda la resistencia cuando estaba la ocupación militar de ANCAP. ¿Y qué decir de Mengano? Que fue el que recompuso el sindicato. Y quemó a todo el mundo. Goyi, que estaba al lado, le dice, al final, no quería que te quemara algo, lo está quemando un pueblo. Risas, aplausos, aflojó la atención. Pero, digamos, es el gesto de resistencia más importante de la dictadura, más impresionante. Uno lee la historia y parece mentira, parece novela. Y sin embargo, los tipos no se lo dijeron a nadie. Más aún, uno de ellos le cuenta, Goyi le cuenta. Y después me agarró, profesor, creo que de la Facultad de Humanidades, y me llevó hasta a tomar el ómnibus para Rivera. Me dijo cruzar la frontera y qué sé yo, andate para Reglamento y después andar para la Argentina. Y cuando llegué hasta Cuaremó, ¿qué hace John Rivera? Así que me bajé el ómnibus, me tomé el ómnibus de vuelta, le llamé por teléfono y digo, mira, estoy acá. Profesor de la Facultad de Humanidades. Ese yo lo tengo que conocer, pensaba Álvaro Rico. Y efectivamente, cuando andaba por allí, llega a la facultad, veterano profesor, vos, vení para acá. Me contaron esto.
¿qué sabes de eso? Bueno, no me digas quién soy, pero fui yo. El que lo sacó de Montevideo, lo llevó a Colonia, a uno de ellos que estaba fracturado, estaba horrible, lo llevó al otro, hasta como es al en el ómnibus esta vez, la segunda vez con un custodia, no me lo deje bajar antes de llegar al libramento. Es decir, habíamos estado compartiendo asambleas, reuniones, conversaciones con un veterano que tenía el secreto y no se había contado. No se había contado nada. Él contó porque el jefe le dijo, mirá que ya sé todo, esto, bueno, yo te cuento la parte que te falta. Yo fui que lo llevé así. Es decir, como ven, hay muchas historias dentro de esta huelga general y también tengo la sensación que hay muchas historias para descubrir. Me decían que en Paysandú habían hecho un libro sobre la huelga en Paysandú. En esos 15 días que estremecieron al Uruguay, Álvaro Rico tiene referencias a lo que ocurría en Paysandú, pero claro, son referencias muy marginales. La noticia que llegaba a Montevideo, la que nos podíamos enterar, eran bastante complejas. De cualquier manera, hay bastante presencia, pero digamos, la historia del Uruguay de Paysandú es historia del Uruguay igual que la que se hace desde Montevideo, dice Javier Correa. Javier Correa es una presencia habitual. Y hay además un caso, un ejemplo, un libro espectacular que cuenta la historia universal vista de Paysandú, que es un libro que escribió hace muchos años ya Raúl Jacob, que se llama La valija del tío Hugo, que es una belleza de libro. Es el libro que uno le gustaría haber escrito y que justamente tiene que ver con todo el proceso de la historia de Paysandú, la industrialización de Paysandú, la crisis posterior, los vínculos con la Bunge Gobierno Argentina, es decir, todo eso está contado allí, es posible. Hablé muchísimo más de lo que me imaginaba, les pido disculpas. Abrimos el espacio de preguntas. Escucha, no, pero yo lo que quiero decir que cuando hablabas de la CNT empezaste a plantear, yo no miraba a Darío Caroso que está sentado ahí en primer, porque él, claro, porque él estuvo en esas luchas de la formación de la CNT, y lo que yo sé, una vez Darío me contó, si hasta cadenazo nos agarrábamos, bueno, por eso quería decir que ahí, acá tenemos un participante de esas luchas antes de llegar a la... Y bueno, lo que pasa es que ahora Laura lo tiene muy cortito. La CNT formó una comisión de fundadores. La comisión de fundadores queda muy poquito, o sea, lamentablemente, pero la comisión de fundadores se reunía y bueno, en fin, construir un poco la historia de la central y se agarraron a pelear también los fundadores. Había un punto que ya no las razones por las cuales se agarraban a las piñas en las asambleas de los años 60 o en la mesa de la CNT, sino el tema del golpe de Estado, el levantamiento de la huelga. El levantamiento de la huelga sigue siendo un tema que todavía le llega al oído. Hay uno de los que participó en la asamblea de Impasa que levantó la huelga, y participó y le preguntaba, vos estuviste en la asamblea de Impasa, y a partir de allí prende la máquina y no puede parar, porque cuenta toda la asamblea de Impasa que no quería levantar la huelga, y estaba allí, la mantenía vivo como si fuera, estábamos hablando, cuando se hizo la película a las 5 de la tarde, bueno, hubo toda había una película que se había filmado desde la terraza del Café Metro, que está al lado de la sala Citarrosa, Café Rex, que está al lado de la sala Citarrosa, y bueno, y allí se estrenó la película y se había invitado a los veteranos que habían participado en la huelga, y cuando terminó la película, dice, bueno, invitamos a subir, y se negó a subir. Sí, los vi ahí a todos y me acordé. Claro, se lo representó con este me peleé, este le hubiera agarrado a piña, este le quité todo. Entonces me levanté y me fui. Es decir, todavía el tipo estaba viviendo en la asamblea de Impasa, y eso fue por el año 2007, 2008. Es una cosa así, no recuerdo exactamente, pero fue, digamos, alrededor de 2005 para poner una fecha aproximada.
33, 32 años y todavía, y estoy seguro que todavía, y estoy seguro que lo agarro ahora, Y hace lo mismo. y hace lo mismo. Me repite la misma historia con la misma palabra. No, yo iba a agregar a ese comentario sobre toda esa etapa de creación que digo, es lo que vos decís, no fue un jardín de rosas la construcción de la CNT. Fue un proceso muy largo de varios intentos de construcción de una central. Al final no se construyó una central, se convirtió en lo que le llaman la convención, que en definitiva es la central de trabajadores. Pero te puedo agregar que también hubo visiones distintas en cuanto a la consideración del tema del febrerazo. Ahí se abrieron también distintas formas de ver el proceso que se venía. Y hubo sectores, militancias, corrientes sindicales que rechazaron los comunicados 4 y 7 y otras corrientes que tuvieron una visión un poco distinta de lo que se venía, ¿no? Pero sin embargo, esas corrientes que tenían una visión distinta de lo que había sido el febrerazo del año 73, al unísono, cuando ocurre el hecho del golpe de Estado, reaccionan con